Hola, pues yo soy Luis Gaitán García y este es mi video argumentativo para los módulos de física de mi bloque. Primero el problema uno que se nos presenta pues es este circuito y pues se pide que hagamos las ecuaciones nodales. Primero que nada las realicé a mano, como se puede ver aquí. Pues para empezar yo tomé el nodo del centro como nodo de tierra, ya que es el que más conexiones tiene. Y pues fue uno de los tips que nos dio el profesor ahí en clase, que siempre tomemos el que más tiene pues para cancelar la mayor cantidad de elementos posible. Y pues con esto estoy aplicando el concepto de supernodo, ya que al no tomar el voltaje negativo de la pila pues no está haciendo que por ejemplo el nodo uno o B1 sea equivalente al voltaje de la pila, pero sí estoy cancelando varios factores a lo largo del problema. Entonces, pues bueno, una vez que ya decidí, bueno, primero que conté todos mis nodos y que decidí que el central iba a ser mi nodo de tierra, pues procedí a plantear las ecuaciones nodales, que pues sabemos que es el nodo con el que estamos trabajando menos el nodo siguiente sobre la resistencia que se interpone entre ellos. Y pues estas fueron mis planteaciones de ecuaciones nodales. Y aquí lo quise simplificar para después ponerlo en forma matricial. Esta sería mi simulación en Scikit-Lab, que también, bueno, debería estar viendo un video ahorita mismo sobre eso, de cómo lo fui dando, cómo salen los nodos ahí con sus voltajes. Y pues este sería mi código MATLAB, en el que pues primero declaro las variables simbólicas, las ecuaciones planteadas. Y yo soy fanático del comando solve, entonces pues en lugar de usar la diagonal invertida usé el solve para esto y para el resto del examen en general. Y pues de ahí también calculé las caídas de voltaje para calcular la corriente en los resistores, y me da con estos valores que, comparados con los de CircuitLab, difieren, llegan a diferir, la verdad, en algunos casos. Hay unos que sí llegan a ser idénticos, pero también por la cantidad de decimales que se usan en los cálculos, pues llegan a variar uno y dos, y pues al ser cantidades tan pequeñas, y sí puede parecer una gran diferencia, pero en realidad es de uno o dos decimales. Esto del voltaje uno, pues es lo que mencionaba hace rato, que si como estoy tomando el nodo de tierra en un supernodo, pues el voltaje del B1 no va a ser el de la pila, pero al final sí, pues es un equivalente, ¿no? Ahora, pasando al problema 2, se nos plantean dos diferentes circuitos. Eh, este, Cuanto menos retadores, bueno, no tanto, pero sí que no tienen tan marcados los nodos como en el primero de acá. Pero gracias a que el profesor nos explicó en clase que pues no son los nodos no son las esquinas, no son lo que él la definición que él nos mencionó fue que un nodo es la unión de dos o más elementos de un circuito. Pues aquí podemos ver claramente las uniones, aunque pueden ser un poco difíciles de ver a primeras. Con un ojo entrenado pues sí se pueden llegar a ver. En el caso del circuito A, pues yo remarqué los nodos con los que yo trabajé. Este sería mi nodo uno, que pues es la unión de estos tres elementos. El nodo 2, de nuevamente la unión de estos tres elementos. Nodo 3 igual une la fuente de corriente con los dos resistores. Y el nodo 4 sería todo esto, que al final pues es simplemente la unión de estos dos resistores con estos dos resistores. Ahora bien, para este problema, pese a que sí pude haber tomado el nodo 4, bueno, el B4 como nodo de tierra por tener más por tener más elementos, pues sí decidí usar la terminal negativa de la pila como nodo de tierra, ya que también al lado estaba la fuente de corriente, y pues creí que se podría hacer lo más óptimo. Y pues después de seleccionar mis nodos, ya bueno, planteé mis ecuaciones nodales. Aquí está, pues que ahora sí veo uno sí concuerda con el voltaje de la pila, que en este caso pues es de 1.5. Y sigo con las ecuaciones nodales para resolver los demás nodos, el 2, el 3 y el 4. Y esta sería su forma matricial, que pues aunque en las ecuaciones me salió con B1, a la hora de despejar pues yo sé que B1 vale 1.5 volts. Entonces pues fue como lo planteé ya para la matriz. Esta sería mi simulación en CircuitLab.
Me costó, tengo que mencionar eso, me costó bastante hacer este circuito, ya que la unión aquí con la tierra como que yo no la tenía tan practicada y siempre fallaba y me velaban los cables. Tardé como media hora solucionando este problema, pero bueno, aquí se pueden ver los voltajes y las corrientes que pasan detrás de cada resistor. Igual me parece que estará saliendo un video de cómo lo estoy marcando y los valores que fueron saliendo por cada uno. Después pues este es mi código de MATLAB. Nuevamente planteo las variables simbólicas, las ecuaciones, y con el comando solve pues saco el valor de cada variable. Y nuevamente pues además de sacar los voltajes, pues calculo las caídas de voltaje para obtener así lo que serían los valores de voltajes en cada nodo y corriente por resistor. Ahora lo mismo para el circuito 2, pero ahora con el circuito B, pues este problema 2, circuito B, pues tenemos un nuevo circuito para el cual yo quise plantear, bueno, al inicio quería plantear algo diferente hasta que me di cuenta que la Tierra ya venía incluida en el problema que se nos daba, y pues yo no me considero un ninja rebelde, entonces decidí seguir lo que ya venía en el esquema. Y bueno, el nodo de Tierra viene ya aquí planteado, que de hecho es una muy buena opción porque igual aunque nuevamente el nodo que yo autodenominé como el nodo 1 o B1 tiene más elementos conectados a sí mismo, pues creo que al hacer el nodo de tierra puede ser mucho más conveniente que pues el nodo 1 sea simplemente el voltaje de la pila, de nuevamente de 1.5, ya que pues no afectaría en nada de otros cálculos. Ya el voltaje en este nodo pues se reparte en todo el resto del circuito y pues lo veo bastante práctico. Entonces pues dejé el nodo de tierra aquí y comencé a numerar desde acá. Entonces este sería mi B1, B2, B3 y B4. Ahora con las ecuaciones nodales, pues tomando eso en cuenta otra vez, mi primer nodo B1 es equivalente al voltaje de mi pila, y después planteo las demás ecuaciones nodales para cada nodo. Después de simplificar, resolver las ecuaciones, pues me queda todo este procedimiento que resumido en la forma matricial se ve de esta forma. Y esta es mi simulación de CircuitLab con los valores aquí. El nodo 1 pues ya vemos de 1.5 volts, que se va desglosando en los demás, tanto el voltaje en los demás nodos como la corriente en los resistores. Ahora aquí está mi código de MATLAB, nuevamente a declarar las variables simbólicas, usar el comando solve para, para resolver el sistema de ecuaciones, y pues calcular las caídas de voltaje para también obtener la corriente que va de resistor en resistor. Y esto sería el reporte de corrientes y voltajes que obtuve de este circuito B. Ahora bien, pasando con el problema 3, pues primero analizándolo, descartar pues el voltaje de la pila, porque pues es un dato que si bien está ahí, no es algo que influya en mis cálculos. Comencé a analizar el problema y pues me di cuenta de que la partícula en general no experimenta fuerzas en X. Fue algo que me planteé desde el inicio, que no tenía que tener para nada en cuenta las componentes en X, porque no existen, ¿no? Esto debido a que el campo magnético, el campo es totalmente uniforme. Ahora, pues las cualidades del electrón se nos dice que pues son pues las generales: 1.6 por 10 a la 19 coulombs y 9.11 por 10 a la 31 kilos. La separación entre las placas pues es de 1 centímetro, y se nos dice que el electrón se libera desde el reposo. Entonces pues sabemos que la velocidad inicial es cero. Ahora, para la aceleración, mi proceso de razonamiento aquí fue, solo se me está pidiendo la aceleración que se ejerce en la partícula por parte del campo, entonces descarto la aceleración por la gravedad en caso de que hubiera. Esto simplifica bastante el problema, ya que pues también sé que la aceleración es un componente de la fuerza. Son datos que puedo sacar fácilmente del problema.
Para empezar, bueno, como sé que la aceleración es componente de la fuerza, por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y cómo puedo obtener la fuerza? Pues también es una fórmula que vimos en clase, que pues es este vector de fuerza, pues es igual a la carga por vector de campo. Eh, y pues como nuevamente menciono, el campo es uniforme, entonces quita todas las componentes en X, así que solo me preocupo pues por el cálculo en Y. Para sacar la fuerza, pues aquí estoy realizando el cálculo, que es el valor de la carga por el valor del campo eléctrico, que pues aquí por unidades pues vemos que al multiplicarse que nos queda que los coulombs se cancelan, pues multiplica por la n y entonces nos queda la n sola después de cancelar los coulombs, que pues es nuestra fuerza, que es de 1.6 por 10 a la menos 15. Bueno, sí, olvidé mencionar mi proceso, no había mencionado al inicio que analizando el diagrama pues sabemos que la carga va hacia abajo, porque es una carga negativa, la cual está pegada a una placa cargada negativamente y pues se ve tanto repelida como por la placa negativa, tanto atraída por la carga positiva. Y pues también resaltar que nuestro eje coordinado se ejemplifica aquí en el diagrama también, X y pues en este caso la partícula iría para la negativa de las y. Pero como solo quiero saber el valor de la velocidad, pues no incluyo ese signo y por eso es que me da un valor positivo al calcular la aceleración, que es esta. Esto pues me salió igual de despejar de fuerza es igual a masa por aceleración, pues simplemente despejo para la aceleración, cancelo kilogramos con kilogramos, me queda metros sobre segundo cuadrado, que pues es mi aceleración, nuevamente en positivo ya que saqué solo el valor y no, aquí está exceptando el signo de la carga, porque pues sé que la carga está siendo llevada hacia abajo, pero pues quiero la magnitud, no la dirección. Y pues aquí para el siguiente punto, pues ya sé la aceleración de la carga. Se me pregunta qué velocidad alcanza y cuánta energía cinética obtiene. Primero para la velocidad, pues usé una fórmula de cinemática, que pues es velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Que pues la velocidad inicial es cero y pues simplemente los demás valores los sustituyo. Después de hacer todo el cálculo me queda que mi velocidad final es de 5.93 por 10 a la 6. Con estos mismos valores pues usé la fórmula de energía cinética, que pues es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí está mi calculadora, que no es Casio, pero pues también sirve. Y pues el valor de la energía me queda en 1.59 con 88.1 e a la menos 17, aquí está el cálculo. Y también ahora para este problema lo último que se me pregunta es cuánto tiempo se tarda en llegar al fondo. Y pues también usé una fórmula de cinemática de este distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y pues simplemente despejé para el tiempo, sustituí los valores y me quedó aquí el tiempo que tarda esto, pues es de 3.371 e a la menos 9 segundos. Ahora con el siguiente problema, el problema 4. Para empezar pues a primer ojo pues mi hipótesis es que al ser dos cargas positivas, dos cargas negativas, pues se iban a cancelar, ya que Q es igual para todos. Entonces, pues los componentes en X y Y se iban a terminar cancelando en el centro, por lo tanto la fuerza ejercida sería cero. Pero también noté que por la simetría del problema, pues las cargas en el punto céntrico se unen en diagonales. Entonces, en caso de que la fuerza fuese cero o la fuerza no fuese cero, la dirección de esta misma sería pues a lo largo de la línea que une las cargas, como fue que vimos en clase. Entonces pues la fuerza experimentada en el centro sería a lo largo de las diagonales de este cuadrado. Ahora bien, la forma en que yo lo resolví, pues puse el eje coordinado o sea, el punto 0,0 de un eje plano cartesiano normal, lo puse en el centro, o sea, en la carga. Y pues también comencé a usar la ley de Coulomb, que pues sabemos que es la constante en este lado del charco 1 sobre 4 pi epsilon 0 por las cargas sobre la distancia.
simplifiqué un poco, ya que las cargas sabemos que son las mismas. Y para la distancia, pues saqué con teorema de Pitágoras, pues debido a la simetría del problema, pues yo sé que el A sobre 2 es la distancia que hay de este eje hacia la carga y viceversa. Entonces pues simplemente usé teorema de Pitágoras para sacar mi R, que después sustituí en la fórmula y con este resultado pues este signo le despejé de pues, las dos cargas negativas que tenemos acá abajo, pues simplemente es el signo de acá, que se suman con las cargas positivas que están acá, que en este resultado pues sí me da que las fuerzas es igual a cero. Como mencioné al inicio, pues esto debido a que las componentes en X y Y de fuerzas equivalentes pues se cancelan. Y bueno, después de sustituir los valores que se nos da en el problema, que son los 20 nanómetros y la carga igual a la de un electrón, pues obtuve el siguiente resultado con la fórmula de 2.039 por 10 a la 11, sí. Bueno, Newton sobre Coulomb. Y esto concuerda con el código que hice en MATLAB, que era pues nuestro simulador de Coulombs que ya había encargado el profesor. Lo usé para este problema y pues sí, me dio que la componente en Y, su magnitud era 2.34 por E a la más, por E a la 11, que sí es más menos decimales, pero pues considero que es un resultado bastante aproximado entre sí. Y pues esa sería la fuerza que experimenta la carga de prueba. Ahora bien, para el problema 5, pues tenemos diferentes pasos a cumplir. Primero, en geometría, pues calcular el área para el capacitor que se nos pide, que pues es despejando la fórmula con para el área y después sustituyendo los valores que se nos dan, obtenemos que el área es de 112.904 metros cuadrados. Ahora, siguiente punto. El proceso de carga. El proceso de carga también lo podemos deducir en el papel, despejando la fórmula también proporcionada en el problema. Despejamos para t, para el tiempo, y obtenemos que el tiempo es igual a tau logaritmo de 1 menos lo que estamos considerando en ese momento. Es decir, por ejemplo, para el 25% pues es menos tau logaritmo natural de 1 menos 0.25, que nos da pues ya la función con la que podemos calcular el tiempo que tarda según el porcentaje. Y pues aquí tenemos, ¿no? Cuando tau es igual a menos 1 por 10 a la menos 4, pues para el 25% es 2.88 por 10 a la menos 5 segundos, etcétera, etcétera. También realicé el código en MATLAB, que está aquí, que también habíamos visto un ejemplo en clase, fue de donde más me tomé inspiración, bueno, inspiración y bastantes líneas de código. Pues fue para principalmente obtener las gráficas que también se piden en el problema. Y pues con los valores que obtenemos, pues vemos también la comprobación de los resultados. Nos da que el 25% carga pues en 2.87 a la menos 5 segundos, el 50 en 6.93 a la menos 5 segundos y el 75 en 1.38 a la menos 4 segundos, ¿no? Que son los tres parámetros que se nos piden en el examen. Ahora también para descarga, el 30% pues seguí utilizando MATLAB, que pues según la función que despejamos también, me dio que el capacitor se descarga al 30% después de 1.204 a la menos 4 segundos. Y me parece que de ahí pues pasamos a las gráficas donde podemos ver claramente pues que la carga es una función exponencial. El voltaje en el resistor pues se encara ahí también con la carga y la descarga. Y pues el voltaje en el capacitor también es una función exponencial que va inversa entre carga y descarga. Ahora, como conclusión, pues considero que usar tau es bastante práctico. Si, si vemos tau, nos damos una idea bastante general y bastante buena de lo que está pasando en el sistema. Entonces, pues con eso podemos predecir fácilmente su comportamiento. Y ese sería todo mi examen argumentativo. Muchas gracias.